Bueno, chicas, buenas noches. Quien les habla es Pedro Arturo Valguerrero. Soy licenciado en psicología y esta noche estoy a su disposición para proceder con la entrevista. Así que vamos a empezar. Bien, este es un trabajo académico por el curso de Introducción a la Psicología, el cual no se va a tratar sobre la psicología humanista. Ellos tenemos algunas preguntas. Comenzar. La primera pregunta que tenemos para usted es, ¿qué es la psicología humanista? Muy bien, mira, la psicología humanista es parte de la psicología, es una rama que se encarga de estudiar las experiencias del ser humano, ¿sí? Las experiencias para que a partir de ahí él puede desarrollarse, ¿no? Que dice que la psicología humanista busca la plenitud del ser humano, busca que alcance la realización y parte de esa premisa se basa en el estudio de sus experiencias, de lo que ha vivido para ir analizándolo, ir estudiándolo, ir comprendiéndolo, ¿no? Entonces, si hablamos de qué es la psicología humanista, diríamos que es la psicología que busca entender al ser humano a través de sus experiencias. Ya. En la segunda pregunta le tenemos, ¿de dónde provienen las expresiones del humanismo psicológico? ¿De dónde provienen las Las expresiones de expresiones. la psicología humanista? Yo diría que tiene bases a nivel científico, filosófico, social. Es una mezcla de varias cosas. Filosofía, recordemos que la psicología, su base es la filosofía. Entonces, si hablamos de psicología humanista, tiene que tener esa base, ¿no? Y decimos que es ciencia porque la psicología es una ciencia, es el estudio del ser humano, ¿verdad? Entonces, ciencia, filosofía y a nivel social, ¿no? Porque busca también a partir del estudio individual del ser humano, la comprensión de todo, ¿no? Entonces diríamos que es esas tres aspectos, social, filosófico y científico. Y yendo un poquito más allá, eh, la, la psicología humanista parte también de existencialismo, ¿no? De lo que es el ser humano, de esas grandes preguntas que se ha hecho el hombre. Y la fenomenología, ¿qué es la fenomenología? El estudio del hombre a través de lo que realiza, de la escritura, de los dibujos, de todo lo que ha ido dejando a través del tiempo. Entonces, diríamos que esos son los pilares de donde viene el término, lo que busca la psicología humanista, todo lo que se ha basado, ¿no? Es como ha recogido toda esa información y al final ha dado como objeto de estudio al hombre, ¿no? La tercera pregunta, no a base de esta psicología humanista, es, ¿cuál es su objetivo de esta psicología humanista? ¿Cuál es el objetivo de la psicología humanista? Tiene como objetivo, primero hay que entender de que ve al hombre, al ser humano como individual, pero no por ello deja de estudiarlo como un todo. Entonces el objetivo diríamos que es que el ser humano alcance su potencial, en este caso el paciente alcance su potencial, ¿no? Que a través de la experiencia que ha vivido el paciente, para nosotros, reconocer que tiene un potencial, reconocer que hay una autorrealización por su parte que tiene que alcanzar. Y para ello, nosotros se lo vamos a eh, darle los aportes, darle los alcances, para que sepa llegar a esa meta, para que sepa lograr sus objetivos. Ya, en la cuarta pregunta que le formularemos es, ¿en qué consiste la libertad humana según el enfoque humanista? Como hablamos de que el enfoque humanista es un enfoque que se basa en la individualidad y las experiencias, si hablamos de libertad, diríamos que la psicología humanista hace que el paciente, el individuo, se haga responsable, ¿sí? Se haga responsable de sus decisiones y las consecuencias que tienen estas decisiones que él toma, ¿no? Hacerse cargo de sus emociones,
de su comportamiento, de su conducta. Entonces, dotándolo de eso, le damos una fuerza al paciente, al ser humano, ¿no? Le damos una fuerza para que se haga cargo y se vuelva un individuo empoderado. La quinta pregunta que tenemos es, mencione todos los principales representantes de la psicología humanista. Ya. Mira, la psicología humanista, antes de llegar a lo que es hoy, ha pasado por un transcurso. Recordemos que primero hemos sido esclavos, ¿no? Hemos sido esclavos, nadie veía al ser humano con derechos, con principios, simplemente éramos como herramientas. Entonces, necesitábamos que alguien tomara ese aspecto que se estaba dejando de lado al ser humano. Y estas personas, por allá por la década de 1950, 60, estos grandes representantes fueron Abraham Maslow y Carl Rogers. Abraham Maslow con su pirámide de las necesidades, ¿no? Él dice que hay unas necesidades jerárquicas que tenemos que seguir, las necesidades básicas primero, luego se llega a la autorrealización. Y Carl Rogers hace énfasis en la terapia centrada al cliente, es decir, la empatía que tiene que tener nosotros como profesionales en psicología hacia el paciente. No es simplemente que llega, por ejemplo, a veces cuando vamos al doctor, ¿no? ¿Qué cosa tiene? Siquiera el doctor te mira y ya te da la receta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros a partir de este enfoque? Centrarnos en el paciente, ser empáticos, ser abiertos y comprensivos. Entonces, Carl Rogers dice, nos vamos a centrar en el cliente, en el paciente. ¿Por qué? Porque es lo más importante. Entonces, estos dos representantes hacen énfasis, cada uno por su lado. Uno dice que para alcanzar la autorrealización hay que cumplir ciertas necesidades y otro lo lleva al ámbito clínico, al ámbito del paciente, que es centrada en el cliente. La sexta pregunta es, ¿en qué consiste la psicoterapia humanista y cuáles son? ¿En qué consiste la psicoterapia humanista? Mira, la psicoterapia humanista, como ya más o menos lo hemos ido viendo, se basa en que nosotros como profesionales vamos a darle las herramientas para que el paciente se desenvuelva, ¿sí? Pero a partir de que él reconozca que es un individuo valioso, que es un individuo importante. Le damos esas herramientas, le hacemos reconocer sus emociones, sus sentimientos y que él mismo las identifique para que pueda manejarlo, por ejemplo. Ese es un aspecto importante. Ahora, ¿cuáles son? Por ejemplo, tenemos la gestal, ¿no? La gestal, tenemos la logoterapia, tenemos el existencialismo. Todas estas ramas surgen, ¿por qué? Porque ven al ser humano ya no como lo vio en un principio, por ejemplo, el psicoanálisis o el conductismo. Por ejemplo, el conductismo veía simplemente al ser humano como una carga de estímulos y el cual respondía a ellos. El psicoanálisis veía al ser humano como un ente lleno de inconsciente, que eso de alguna otra manera le afectaba, pero faltaba algo, que era los sentimientos, eran las emociones. No, el ser humano es algo más, dijo Maslow, dijo Roger, ¿no? Entonces, a partir de ahí se fueron eh, proponiendo ramas y enfoques, ¿no? La gestal, el existencialismo, el propio coaching, el, eh, incluso enfoques más de corte oriental, por ejemplo, como la meditación, como el reiki, como el yoga. Entonces, todas estas tienen ese corte humanista. Ya. Por último, la última pregunta es, ¿qué contribución no de la psicología humanista se ve en la actualidad? Y podría brindarnos también un ejemplo o un caso en el que no se aplique esta en en la vida cotidiana. Ya, mira, actualmente, ¿cómo podemos ver la psicología humanista? Que se está haciendo mucho énfasis
en empoderar a la gente. No sé si habrán escuchado ese término, Ujú. el empoderamiento que le llaman, ¿no? Entonces, esos términos, esa conclusión a la que se llega es justamente por la influencia que ha tenido la psicología humanista, ¿no? Que hoy en día sabemos que si bien hay problemas que están fuera de nuestro alcance, que no podemos tal vez resolver con nosotros mismos y necesitamos ayuda de otras personas, pero hay problemas que muchas veces parten de nuestra perspectiva equivocada, ¿no? Entonces, de repente hay que hacernos cargo de nuestras decisiones, hay que hacernos cargo de las consecuencias de las mismas. Entonces, el enfoque humanista dice, no, bueno, a como está el día de hoy, hay que ver al ser humano como un todo y que este ser humano esté, este paciente esté, sea completo y sea de forma holística, ¿no? Sea visto como un todo. Y para ello, pues, estos enfoques hablan, por ejemplo, de hay que empoderarlo, hay que ser capaz de hacerse cargo de sí mismo. Y me comentas también de que un ejemplo que te puedo dar, eh, dentro de cuando se hace la terapia, por ejemplo, se dice, eh, el problema que estás teniendo, ¿lo puedes resolver? ¿Eres escapa de tus manos o está dentro de tu control? Muchas veces el paciente relata, ¿no? Sé que he sufrido mucho, pero este problema está dentro de mi capacidad, está dentro de mi control, por ejemplo, ansiedad, ¿no? Entonces, el, 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 el terapeuta lo que hace es dotarlo de seguridad, dotarlo de empoderamiento y hacerle ver que tal vez las ideas que tiene de sí mismo, de cómo se percibe, la actitud que tiene hacia sí mismo, es equivocada. Entonces, qué hace el terapeuta? Reconocer su potencial, reconocer que es capaz de mejorar, hacer ver sus sentimientos, hacer ver sus emociones y a partir de ahí irlo empoderando. Esa sería más o menos la perspectiva de cómo es que se aplica la psicología humanista en un determinado paciente o en un caso, ¿no? También hay que entender de que la psicología humanista también es eh, como una extensión de la misma terapia, ¿no? Podemos usar un poco de psicohumanista, tal vez luego podemos usar eh, terapia cognitivo-conductual, pero como base, para iniciar, se plantea la psicología humanista, ¿no? Llega el paciente, se le ve cómo está, se le acepta en todo momento, ¿no? No se le juzga, se le acepta sus sentimientos, todo lo que tenga que decir, nosotros lo aceptamos, lo comprendemos y luego, por ejemplo, en pleno entrevista, eh, reconocemos por lo que está pasando. De repente él dice, me siento triste. Nosotros decimos abiertamente, ¿no? Con preguntas abiertas. Comentamos y decimos, ¿te gustaría comentar acerca de lo que me dijiste que te sentías triste? Entonces, dar esa apertura, dar ese enfoque de entendimiento, de comprensión, hace que el paciente se sienta aceptado, que es lo que la psicología humanista busca, ¿no? Que el paciente se sienta aceptado, comprendido, entendido. ¿Por qué? Porque vemos las bases. ¿Cuáles son las bases de la psicología humanista? Que el ser humano se sienta entendido y a partir de sus experiencias poderlo explorar, poderlo ver, ¿no? Entonces, es así más o menos como se puede dar uso hoy en día de la psicología humanista y cómo es que se aplica. Eh, ¿Sí? sí. Muchas gracias por brindarnos este espacio, ¿no? Para aclarar ciertas dudas y a su vez no brindarnos un pequeño ejemplo, ¿no? De cómo esta psicología humanista no influye tanto en la actualidad, ¿no? Buenas tardes, querido docente. El día de hoy voy a presentar a la profesional en psicología Clara Amelia Guamán Chorres, la cual tiene un grado en psicología educativa, especialidad en bullying, niños y adolescentes, especialidad en estimulación temprana y terapia de lenguaje. Vamos a hacerle algunas preguntas, las cuales la primera va a ser, ¿qué es la psicología humanista? Psicología humanista trata
Es una corriente reciente fue desarrollada por Royer y finalmente estructurada por Maslow. En la actualidad se preocupa mucho por el desarrollo del ser humano, implica todo lo que corresponde a sentimientos, emociones y cómo éste se puede enfrentar y es capaz de canalizar ante situaciones frustrantes y finalmente eh, llegar a enfrentar cualquier tipo de situación problemática, pero desde el lado humano, desde el lado humano. La siguiente pregunta es, ¿en qué consiste la libertad humana según el enfoque humanista? Para nosotros poder hablar acerca de libertad humana, tenemos que primero basarnos en la teoría de Maslow. Maslow nos habla acerca de la triangulación, en donde él habla acerca de que el ser humano tiene que llegar a una autorrealización, siempre y cuando cubriendo las principales necesidades, las básicas sobre todo, las fisiológicas. Al cubrir estas necesidades, el ser humano va a tener la capacidad de poder actuar de manera beneficiosa con el entorno inmediato. Si tú como ser humano no cubres las primeras necesidades, definitivamente no te vas a sentir bien o complacido para poder enfrentar cualquier situación que se te presente. Vamos a imaginar que tú no has cubierto las primeras necesidades. Vamos a imaginar ustedes como estudiantes en una universidad. La fase del sueño no está bien cubierta, definitivamente tú no vas a poderte desarrollar bien ante cualquier situación que se te pueda enfrentar. Por ejemplo, poder asumir el nuevo reto de adquirir nuevos conocimientos. Entonces, por eso es necesario que nosotros cubramos bien la primera parte para que con libertad poder asumir qué es lo que nosotros queremos percibir del entorno inmediato. Y también tenemos que tener consideración y ser conscientes que el ser humano normalmente asume lo que el entorno o el contexto que presenta y que muchas veces asumimos más cosas negativas que las cosas positivas. Pero es ahí donde viene la libertad del ser humano para poder asumir cuál de ellos te va a favorecer o no te va a favorecer. La tercera pregunta es, ¿en qué consiste la psicoterapia humanista y cuáles son? Cuando hablamos de psicoterapia humanista, hablamos del trato directo del ser humano. Hablar de psicoterapia es hablar de la ayuda que tú puedes hacer a la persona que viene a buscar el auxilio para finalmente llegar a trabajar con este paciente. Nosotros utilizamos un sinnúmero de terapias. Dentro de ellas, tú puedes utilizar la terapia breve o la terapia narrativa, en donde tú, en la narrativa, vas a permitir que el ser humano aflore todas las situaciones que pasa y finalmente tú buscas como terapeuta que se conduzca y finalmente visualice cuál es la situación con la que está pasando. Y es tú, como terapeuta, que buscas el encuentro del paciente a la problemática para que este mismo llegue a la solución del mismo. Tú eres quien direcciona o guía al paciente. Es el mismo, el cliente o paciente, quien finalmente encuentra la solución. Tanto una terapia narrativa y una terapia breve, que lo hacemos de manera bastante simple, precisa y concisa, pero viendo o situándonos específicamente cuáles son las situaciones que le están agobiando y finalmente ver lo más relevante del aquí y el ahora. No nos preocupamos mucho de las situaciones pasadas o de lo que va a venir al futuro, sino del aquí y el ahora. Y finalmente tú enfrentas al sujeto y le dices cuáles son las situaciones que están pasando y qué es lo que éste quiere conseguir con la situación de esta violencia. Y la última pregunta es, ¿qué contribución de la psicología humanista se aplica no en la vida cotidiana? Es decir, un ejemplo si podría brindar. En la vida cotidiana, a ver, o con un caso. Un caso. Un caso. A ver, casi siempre cuando llegan a consultar pacientes en parejas, en situaciones en parejas, y la problemática que se puede presentar ellos, vamos a imaginar, ya no es detallista, ya no me trae flores, ya no me trae chocolates, ha olvidado lo que nosotros hemos pasado, etcétera. Y el esposo dice, esta es la rutina, tengo que preocuparme por esto, tengo que...
Entonces, nosotros como terapeutas, ¿qué es lo que hacemos? Para poder desarrollar y llegar al auxilio de esta pareja, nosotros nos centramos definitivamente en los sentimientos que ellos están aflorando. Lo primero que hacemos es trabajar de manera individual con cada uno de ellos como pareja y después trabajamos en conjunto con ellos. Cuando trabajamos de manera individual, a la mujer, en este caso, le preguntamos qué es lo que espera, a dónde quiere llegar, qué es lo que ha estado pasando o qué es lo que ella siente. Recuerda que la teoría humanista se preocupa mucho por las emociones y por los sentimientos del ser humano. Y lo mismo hacemos también con el varón. Al momento de ya situarlos, ya como pareja, les manifestamos cuáles han sido las debilidades que ellos han tenido. Pero nosotros no lo hacemos, no los invitamos a ellos a que hagan un diálogo frente a frente y finalmente ellos dan a conocer o afloran las inquietudes o las debilidades que ellos pueden tener como pareja, donde ya empiezan a aflorar sus sentimientos, sus emociones. Hay algunos casos en que se llegan hasta gritar, hasta insultar, hasta lo que tú como terapeuta tienes que evitar es que lleguen a las agresiones verbales o a las agresiones físicas, porque hay algunas situaciones en que sí hay algunos pacientes que llegan a ese tipo de, querer llegar a ese tipo de situación, pero va a depender de ti cómo manejas la situación. Recuerda que nosotros como terapeutas somos los que direccionamos la situación. Entonces, en este caso de la pareja que tiene el problema y los dos empiezan a dialogar acerca de las debilidades que ellos tienen, finalmente logramos que la mujer le dé a conocer a su pareja qué debilidades han tenido. Y el varón también empieza a decir las debilidades han tenido. Porque los dos no han tenido un conocimiento profundo de cuáles son las debilidades que tienen. Y finalmente, al llegar a la consulta, tú los invitas a ellos de repente a recomendar y a mejorar esas debilidades que ellos han tenido, recopilando todas las situaciones que en su momento fueron mejoradas. Fueron sumando para que la relación pueda ir construyendo. Pero también hablamos acerca de las debilidades negativas que han tenido como pareja. Y a dónde es que no nos puede llegar a conclusión. Entonces, de esta manera, tú los invitas a ellos a tener un reconocimiento de cuál es favorable en su relación y a dónde quieren llegar. Si quieren continuar o no quieren continuar en su relación. Si quieren perder o no. Porque tampoco es favorable tener una relación en pareja si en realidad no prosperan el sentimiento, el desarrollo de la vida. Entonces, va a depender de ti, de tú como terapeuta, generar apoyo y finalmente, pues, permitir que ellos afloren cuáles son las debilidades, cuáles son sus fortalezas y finalmente hacer una reflexión a dónde quieren conducirse. Pero son ellos los que tienen que darse cuenta, aflorar todo lo que sienten, algún tipo de emociones han pasado y en estado que tienen. Y normalmente pues, se conduce a esta pareja y lo favorable es que mantienen la relación, algunas de las parejas han llegado a tener una conciliación a llegar a favorecer en el ámbito familiar en donde se a ganar con familia, no solamente con pareja, sino también con familia. Y nosotros como terapeutas también tenemos que finalmente buscar la conciliación en el ámbito familiar, primero de pareja y familia, de todo el sistema familiar para poder de una manera familiar. Y ver cuáles son las actividades y qué miembro integrante de las mujeres y que finalmente está representando de este sistema familiar o de la red. Porque lógicamente también tenemos que analizar cuál es el contexto y quiénes son los que cuáles son los factores externos para finalmente haber incluido las instituciones que están de manera negativa y cómo visualizar diferentes hipótesis que plantean para poder producir más la y de la relación de valores. Muchas gracias por brindarme este pequeño tiempo y resolver algunas dudas en este tema, ¿no? Tan bonito que es la psicología en el ámbito humano, ¿no?
Muchas gracias.